también quería comentar el tema del standalone, ¿no? Que yo creo que esto también como que tuvo ahí su... yo no recuerdo si fue como una medida aclamada. Creo que hoy en día también se queja mucho la gente con el tema de los import, que a lo mejor puedes tener un componente con muchísimos imports, es decir, que ha crecido, porque al final la idea un poco de los standalone diría es como quitar los módulos, ¿no? Porque yo hoy en día no veo módulos. Además, me parece curioso esto de los módulos porque me acuerdo una vez en un curso, la gente me decía, joder, pero tienes que poner todos los import ahí. Y digo, no habría un fichero, claro, esto la gente no sabe, ¿no? Dice, ¿no habría un fichero donde puedes poner todos y podías reutilizarlo? Digo, sí, se llama módulo y lo están Y que quitando, lucía claro. más bonito, ¿no? Lucía más orgánico Sí, tener la arquitectura de la aplicación subdividida en módulos. A ver, el exacto. concepto de un módulo no es que desaparece. El término de Bueno, Engine o sea, Module, no el lo módulo quitan, de Angular pero. desaparece. Pero Sí. está, yo creo que Pero el está concepto de en fase módulo, de desaparición. Creo yo, con el standalone. sí. Aunque uno debería separarlo arquitectónicamente de la solución como tal de frontend, lo que viene siendo módulo desde el punto de vista conceptual a lo que es el módulo en Angular. El Engine Module en específico es la manera que uno tenía de proveerle Sí, como una las carpeta. dependencias. Mm. Sí, Yo le más llamaría bien como una como, yo carpeta diría como de un entry componentes, point, ¿no? como un punto de entrada Mm. a todos los componentes que pertenecían a ese módulo de Angular. Que ojo, no es lo mismo que módulo como Sí, tal, como como desde el punto de puede vista de entenderse el arquitectura de módulo, software. exacto. Sí. Exacto. Que ahí es donde vienen los problemas de, no de traducción, sino de cómo tú nombras las cosas para que después esas cosas no se te confundan a la hora de establecer, por ejemplo, los verticales de una aplicación, de subdividir la aplicación como tal en entidades que pueden ser llamadas todavía módulos, aunque se haya pasado todo esto. A mí me gusta llamarle en español componentes autónomos, Sí. no Son componentes. independientes. Standalone es Exacto. una cosa que no tiene mucha traducción como tal a nuestro idioma. Y lo mismo sucede con Quick de Misco. El término de resumability, a mí me gusta traducirlo como reanudabilidad, porque es lo que te permite hacer algo, salvando las diferencias, por supuesto, con Angular, similar a lo que sucede con el incremental hydration de, del sistema este basado en SSR, que se provee hoy en día gracias a la arquitectura de estos componentes autónomos, gracias al paso que dio el framework en la versión 17, introduciendo el concepto de un componente que ya no necesitaba ya la declaración de ese padre Engine Module y que podía recibir directamente las instrucciones de qué servicios dependían de la dependencia a servicios en específico, a los pipes o tuberías, como quiera que lo Sí. traduzcas también, a, a otras directivas, a componer incluso directivas. Es decir, ha sido la antesala realmente del framework de Angular que ha habilitado lo de vistas diferidas para poder subdividir esas pequeñas porciones de la plantilla que habíamos discutido anteriormente, que pueden actualizarse de forma independiente, y el mecanismo de hidratación incremental no hubiera sido posible si no se hubiera aceptado a todo lo que tiene que ver con Standalone. Y con esa arquitectura nueva, incluso se puede ir más allá, se puede ejecutar la esquemática de generación de rutas con carga diferida para poder configurar automáticamente los componentes autónomos que se desacoplan del JavaScript principal. Ya Y no que se son entregan totalmente las cosas de una independientes. manera exactamente y que se cargan sin tener la necesidad de cargar todo lo que estaba en torno a un Engine Module. Si tú quieres refinar bien tu aplicación, si tú quieres que tu aplicación sea eh, performant, Sí. sí, que tenga un buen rendimiento a la hora de Mm. ejecutarse, que los Core Web Vitals salgan bien, necesitas moverte hacia esta arquitectura de componentes autónomos lo más pronto posible. No es que los engine modules estén todavía como obsoletos, ni siquiera marcados como que van a ser De obsoletos momento todavía, no, se les sigue dando mantenimiento. pero están ahí en una esquina, ¿eh? O sea, están como los estándares al final, o sea, ahí sigue usándose o se pueden usar, pero digamos como que los han apartado un poco, ¿no? ¿No crees? Sí,
Pero si todavía te sigues arrimando a ellos, no vas a poder utilizar estas otras características que Ese es el tema. dependen directamente de un componente estándar, de un componente autónomo. E incluso vas a tener a los Power Vitals chillándote de la misma manera que lo estaban haciendo Exacto, hacía 2, 3 años. Y esa fue la exacto. razón fundamental por la que el equipo de Angular, gracias a este render de Ivy, pudo lograr desacoplar aún más los componentes y permitir, trata de hacerlo con NG Modules, trata de diferir un componente completo para Ya que te ves. carguen un JavaScript aparte. Y que vaya Es un rápido, dolor de vamos. cabeza. Sí, además que, Exacto. claro, una cosa que suele pasar, esto para la gente que se anueva un poco en Angular, y es un poco esa duda que he dicho yo antes, ¿no? De por qué no está todo en un módulo y ya está. Porque claro, imagínate, tú coges un componente, quiero usar un componente en concreto, ya, pero está dentro de ese ngModel X. Claro, pero es que se importa, pues este, el vecino, el otro, un montón, y a lo mejor yo no lo necesito. Entonces la idea está en que solo importemos lo que necesitemos. En este caso, pues si yo tengo un componente en concreto, pues que solo importe lo que necesite ese componente. Que al final, esa es la idea también de Angular, que, y creo que en estas versiones también lo están haciendo muy bien en ese sentido de vamos a buscar el performance. Es decir, vamos a hacer todo el tema de performance, creo que ahí lo están haciendo chapó, para mí, la gente de Angular. Totalmente. Y ellos tienen una necesidad desde el punto de vista de negocio también, Claro. porque ¿qué es lo que corre detrás de la UI de la aplicación de Gemini en web? Angular. ¿Qué es lo que hay detrás de Google Analytics? Angular también. Lo mismo sucede con el Firebase Studio, sucede con una serie de aplicaciones que nosotros no vemos porque estamos fuera del ecosistema interno que ellos tienen para poder darle una interfaz de usuario a aplicaciones que ellos tienen adentro de la compañía. Pero si tienes un framework que esté subyacente a esas aplicaciones, que no tenga el mismo nivel de rendimiento que se logra, por ejemplo, con estas otras aplicaciones que sí lo necesitan, como Google Maps, como Gmail, como Google Search, como YouTube en web. Si no llegas al nivel de rendimiento que ellos tienen, que ellos están utilizando otro framework diferente, que no es un framework público, no es un framework que nosotros tengamos la capacidad de utilizar como open source, se llama Wiz. Si Angular no llega al punto de poder converger, que de hecho esos esfuerzos comenzaron hace un par de años, en el 2024 creo que fue cuando se anunció Sí. oficialmente la convergencia de ambos frameworks, que eso puede durar una década fácilmente, y a lo mejor concretarse de una manera diferente a como se estaba esperando en el 2024 o como se continúa esperando en esta época. Pero si no se logra hacer eso, la compañía sencillamente está invirtiendo recursos en poner los diferentes frameworks esos a correr en paralelo y no orientarlos hacia una misma solución que le podría salvar muchísimo dinero, recursos de personas, de desarrolladores, y tener que estar yendo en diferentes direcciones que están bifurcadas. Y esa es la razón principal por la cual estamos viendo desde el lado fuera de Google cómo es que se está moviendo un framework de una manera acelerada hacia algo que era mucho mejor de hace 4 o 5 años, de lo que nosotros conocíamos antes de la versión 17 como Angular.